Como cada nueva semana, saludamos a las familias de las personas fallecidas y deseamos una pronta recuperación a todos los enfermos. También saludamos a nuestros espectadores de diversas localidades del norte y del sur de Chile y de otros países como Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Israel, México, Perú, Estados Unidos, entre otros. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Esta noche presentamos la cuarta charla de este ciclo. Nos encontramos en un barco que navega con muchas dificultades. Estamos conscientes que todos debemos esperar con paciencia el final de la tempestad. Y mientras tanto, nosotros santificamos tu casa. Creemos que las artes son una manera de trascender la incerteza y la incoherencia en tiempos tan duros como este. Hoy tenemos con nosotros un hombre extraordinario. Como artista visual, sus obras forman parte de las principales colecciones del país y tiene presencia en museos de Chile y el extranjero. Como filósofo ha publicado varios libros y tiene presencia pública. Sus opiniones generan controversia y nos hacen despertar, mirar, escuchar, pensar, hacernos preguntas. Es un amigo muy querido y se llama Pablo Chiuminato. Buenas, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Dirección de Artes y Cultura por esta invitación. Me parece una iniciativa fundamental en estos tiempos en que estamos. Quiero hablar hoy día de esta propuesta de un derecho a la imaginación, que puede sonar medio extraño, pero en el fondo es simple, es bastante simple. Para poder imaginar un futuro necesitamos imaginación. Para poder concebir nuevas formas que permitan soluciones a los problemas, requerimos de imaginación. Y pareciera que nosotros, cuando especulamos acerca de las necesidades de una nación, de un pueblo, de la gente, como también se le dice, imaginamos en muchas necesidades. Esta es una necesidad que a veces no se considera fundamental, ¿no? La necesidad de formarse, de crecer en esta especie de estatuto en el que la imaginación es un derecho. ¿Por qué pienso en esto? Por una razón muy sencilla. En la vida de cualquier ser humano, la imaginación de alternativas, la imaginación de soluciones, la resolución de problemas, así tanto como los que son presentes en su momento y ante, digamos, la experiencia, como aquellos que pensamos respecto del futuro, así como la mirada con la que construimos el pasado, ¿ah? Ojo, con la que construimos el pasado, la imaginación es fundamental. Por supuesto, hay algunos conflictos porque el discurso general en el que nosotros crecemos es el de la razón, el de la inteligencia, el de alguna manera, estas especies de habilidades compartimentadas con las que se ha construido el sentido de lo que se llamarían las capacidades humanas o las habilidades humanas. Y por cierto, no es así, las capacidades humanas tienen zonas que no todas están en el cerebro, que no todas están en eso que llamamos mente, que además no está en el cerebro, ¿no? Sino que es mucho más complejo y es donde la sensibilidad es fundamental. ¿A qué me refiero con sensibilidad? Los sentidos, ¿no? Es decir, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, la audición y para algunos también el equilibrio como parte de ese universo total de la experiencia que llamamos en general estética. La llamamos estética porque no es que tenga que ver estrictamente con lo bello o con lo feo, sino que es estética porque tiene que ver con los sentidos, que son las herramientas que nos permiten percibir el mundo. Por supuesto que tener
más desarrollada o menos desarrollada una capacidad de relación con esta sensibilidad, no quita, digamos, que uno no tenga una experiencia estética total. Nuestra experiencia estética total es esa que podemos tener con las limitaciones que tenemos cada uno. Por lo mismo, cuando yo les propongo imaginar como una necesidad fundamental para el futuro de la humanidad, lo que estoy planteando básicamente es volver a esa raíz en la que nosotros no buscamos exclusivamente soluciones, en un principio racional, en un principio mental, situado solamente en el cerebro, sino que hacemos esta vuelta al universo estético más tradicional que tiene que ver con la sensibilidad. En Grecia se decía estesis, ¿no? Esta idea de lo sensible, ¿no? Que no es solo la capacidad que tenemos de pensar las cosas, sino que, como diría un antiguo filósofo, eh, muéstrame una idea donde no haya algo sensible para que tú puedas expresarla, partiendo por las palabras, la oralidad, la escritura y, por cierto, las imágenes que usamos para referirnos a ellas, sean estas palabras, sean estas imágenes visuales, representacionales. Por supuesto, dije así un antiguo filósofo, porque si yo me pusiera a dar todas las referencias que cubren, digamos, todos los aspectos que voy explicando en esta sesión, llenaría esta sesión de nombres y ustedes, por supuesto, dirían, bueno, este señor vino a llenarnos de nombres y de libros que aparentemente ha leído. Entonces, por eso, por supuesto, en sus preguntas que pueden enviar a través de Facebook Live o el mismo sitio del chat en el que están inscritos, por favor, pregúntenme y yo ahí puedo profundizar en algunas referencias. Tampoco es que me quiera hacer de cosas que no he pensado yo ni he dicho, digamos, y han dicho otros específicamente, sino que sobre todo lo que quiero es aliviar esta presentación de todas las referencias que tendría que hacer para poder siquiera decir una frase, ¿ya? Entonces, quiero partir, digamos, con una situación bien concreta, con el fondo una imagen para que compartamos. Cuando Miriam me presentó, cuando Miriam habló al inicio de la charla, habló de la imagen de un barco, ¿no? Y nos parece una metáfora bastante posible de pensar que la situación en la que estamos es la de un barco que es liderado por un piloto que lo guía. Esta metáfora es antiquísima, 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 quiero decir, siglo VI antes de Cristo, y básicamente estructura una idea que nosotros además introyectamos en nuestro propio cuerpo cuando pensamos en esta idea de la mente. Nosotros mismos pensamos nuestro cuerpo como si tuviera un piloto dentro que la gobierna, como aquel que maneja nuestros actos voluntarios y nuestras capacidades de actuar. Sin embargo, ese piloto, sin información, no tiene cómo guiar ese barco. ¿A qué voy? A que las imágenes de un barco guiado por un piloto no es solo la de un personaje que mira hacia adelante y maneja, porque eso sería irreal respecto del contexto. Voy a utilizar esta imagen del barco porque de partida es sencilla y potente, y por eso los filósofos antiguos la usaban. Cuando nosotros pensamos en guiar un barco, tenemos que pensar primero en la velocidad del viento, en el estado de las corrientes marinas, si estamos en el mar, por supuesto, o en un lago. Y básicamente tenemos que situarnos respecto de las características de la nave que navegamos. Si tiene velas, si tiene motor, si podemos usar esas velas y ese motor. Esta relación lo que hace, por sobre todas las cosas, es decirnos, el piloto no es solo un sujeto que guía, es un sujeto que guía en un contexto, en una determinada estado y situación de cosas. ¿Por qué estoy haciendo esta alusión al barco? Y es porque hoy podríamos hablar de barco respecto de la situación de la contingencia en que estamos, la pandemia. Pero el mundo entero ha vivido en los últimos 2 siglos la aceleración hacia lo que nosotros conocemos hoy día como el cambio global, ¿no? Es una situación que no es solo el cambio climático, que es mucho más compleja que eso, y que
implica el sistema total del planeta que, tal como todos lo saben, o si no lo saben, lamento tener que decírselos hoy día, estamos en una situación muy grave ante la cual básicamente nos encontramos en una especie de balanza, para hablar de una balanza, en la que nos dicen, se viene el fin, ¿no? Se acaba todo esto porque hemos, digamos, destruido nuestro propio hábitat, o la alternativa, ¿no? Surge como un tanto, digamos, eh, abstracta, desenfocada, no sabemos cómo va a ser el futuro. Y entonces aquí es donde surge la imaginación, ¿no? La imaginación ante ese fin del mundo. Y por eso que puse ese título para esta conversación. Porque piénsenlo, y esto no lo digo solo yo, sino que el fin del mundo es una metáfora que viene de hace muchos, muchos siglos. Ese fin del mundo es como la alternativa en los que pareciera ser que es más fácil que las personas piensen que cuando nos proponemos pensar precisamente esa alternativa. O sea, ¿por qué ante la situación del cambio global, ante la situación climática, ante las situaciones de contaminación y por supuesto también de circulación del estado global de las cosas, preferimos imaginar el fin del mundo a imaginar alternativas? Es aquí donde entra el rol del arte. Ustedes van a decir, este señor está atribuyendo al arte capacidades de influencia que no tiene. Puede ser, pero si nosotros nos conectamos con que efectivamente cualquier pensamiento posible, cualquier imagen posible de futuro que tengamos, primero la tenemos que imaginar para poder siquiera plantearla, ¿no? Evidentemente empieza a ser comprensible. ¿Por qué? La tremenda, inmensa experiencia que tiene el ser humano imaginando posibilidades, tanto en las artes, como en las humanidades, como en las ciencias sociales, como en las ciencias exactas y las ciencias biológicas, lo que hace es precisamente proponer, digamos, una alternativa a esto que está ocurriendo, que nos están diciendo, o, digamos, o elegimos seguir hasta esta especie de final destructivo, o cambiamos, ¿ya? Ahora, hay un meme que ha circulado recientemente, que a mí me gusta mucho, y ese meme es donde aparecen unos dinosaurios, ¿no? Y viene cayendo un meteorito, y un dinosaurio le dice al otro, oh, se va a destruir la economía, ¿no? Es un buen meme que surgió a propósito de la situación en la que nos encontramos hoy día. Esto también tiene su versión en un filósofo eslavo que se llama Zizek, que dice una frase muy buena. Dice, los seres humanos prefieren imaginar el fin del mundo antes que imaginar el fin del capitalismo. Entonces, esta situación nos tiene que hacer pensar en cómo la metáfora del fin del mundo no es solamente ya una cuestión que nosotros imaginamos digamos, extraterrestre, en el sentido de un meteorito que, como podría haber ocurrido con los dinosaurios, nos ocurriría también a nosotros. La posibilidad que se cambia la órbita y bueno, nos ocurre lo mismo que a los dinosaurios. Pero sobre todas las cosas, lo que más me fascina es la idea de este quiebre, de por qué para los seres humanos es más difícil cambiar sus formas de vida, cambiar sus maneras de percibir el mundo, cambiar sus maneras de relación con el medio ambiente, a siquiera, digamos, anteponer esta idea de fin del mundo que nos fascina. Porque películas, libros, música, canciones, poesías, existen pinturas, instalaciones, performance, imaginan el fin del mundo. Parece que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar una alternativa, que imaginar un compromiso alternativo para que ese fin del mundo no llegue. Ahora, no digo que porque nosotros cambiemos en términos de nuestra sensibilidad y nuestra imaginación,
un meteorito no caería en la Tierra. No estoy diciendo eso, porque tampoco estoy tan loco. Pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos esta capacidad de imaginar cosas, pero pareciera ser que una imaginación positiva que diga, toda la ciencia nos está mostrando que si seguimos de este mismo modo viviendo en el futuro, no hay futuro para los hijos de nuestros hijos, más o menos, vamos a poner así la cifra. La pregunta es, ¿por qué no hacemos algo urgentemente? La gente te dice cosas como, pero ¿qué tú quieres? ¿Te gustaría no tener internet? ¿Te gustaría no tener luz? Bueno, y empiezan estas especies de contraposiciones que recientemente hemos visto, sobre todo en la afirmación economía-vida, ¿no? Cuando se trata de la pandemia, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta especie? Y ahí surgen dos polos muy fuertes que lo que hacen es básicamente inhibir la reflexión. Entonces, ahí, digamos, algo que en las humanidades y en las artes, digamos, es lo que permite que existan, las metáforas sirven de mucho. Les voy a contar una metáfora, antigua también, que habla de una reflexión que es muy sencilla. Si nosotros imaginamos que el mundo es una nave, que el planeta es una nave, bueno, y que nosotros viajamos en ella a través de nuestra vida y de esta circulación y rotación que permite su existencia, ¿qué te hace pensar que podríamos bajarnos de este planeta para reparar la nave? ¿Ya? Esta es otra reflexión a propósito de esta idea del barco, ¿no? La nave. No nos podemos bajar de esta nave. No podemos dejar este barco. La gran diferencia entre la metáfora y la realidad es que funciona muy bien como metáfora, pero llega un momento en que tú tienes que comprender que esta nave, en las condiciones en que estamos, que esta situación en la que estamos extrayendo las riquezas del planeta, que ya no nos alcanzan para poder pasar el año, ¿no? Eso es muy importante, lo saben ustedes, ¿no? Que ya estamos agotando cada año toda la riqueza que produce el planeta. La pregunta es, ¿por qué surge como alternativa, por ejemplo, voy a dar una alternativa, el fin del mundo? Esa es una, ¿no? Esto se acabó, se acaba, y no se acaba el planeta, por supuesto, sino que se acaban las condiciones para la vida en el planeta. La extinción, básicamente. Y yo ahí me pregunto, bueno, ¿por qué no hacemos algo para que eso no ocurra? ¿Por qué no todos los seres humanos hacemos algo para que eso no ocurra? Bueno, eso es una zona de preguntas muy importante. ¿Por qué no hacemos algo todos juntos? Positivamente, me refiero, ¿no? Cuando la gente, yo planteo esta idea del fin del mundo, la gente me dice, pero eso es muy apocalíptico y además es muy desesperanzador. Yo encuentro que no. Yo encuentro que tener claro la idea del fin del mundo como la única alternativa, me parece que es falto de imaginación. Y que por eso las artes y su capacidad y su manera en cómo ha migrado a través de la historia, ofreciendo alternativas a la representación del mundo, a la comprensión del mundo, a la imaginación de cómo imaginamos el mundo, es una buena alternativa. Por cierto, tal vez no vamos a ser los que vamos a ejecutar técnicamente la alternativa. Ahí, sin duda, vamos a tener que colaborar, porque a no ser que surja un nuevo Leonardo da Vinci, ¿no? Que ese sí es un personaje que nosotros conocemos porque es bastante conocido, ¿no? Ese personaje que tenía la capacidad no tan solo de estudiar, de crear, de concebir, de explicar el mundo. Hoy día las cosas son un poco más complejas y se necesitan, por cierto, varias disciplinas para poder llegar a una solución común. Una de ellas, por ejemplo, es la alternativa a la que yo me opongo radicalmente. Y aquí vamos a entrar al terreno de, digamos, la contrincancia, ¿no? Vamos a hacer un poco del juego de decir, ¿saben qué? Yo me opongo a esto. ¿No se han dado cuenta que hace rato que la gente viene hablando de que nos vamos a ir a vivir a Marte? Algo así como cambiar la nave. Ya no bajarse de esta nave para subirse a otra nave, sino simplemente abandonar esta
porque ya esta no nos sirve, o porque ya esta está en un estado. Esto, por supuesto, no lo pienso yo, esto ya está en la literatura hace un buen rato, está en Wall-E, ¿se acuerdan de la película? ¿No? Los seres humanos dejando a este robot que pacientemente espera, ¿no? Que vuelva a haber vida posible en el planeta. Por lo mismo, la propuesta que yo les doy es, ¿no les parece raro que seamos capaces de gastar miles de millones de dólares en una carrera espacial para ir a vivir a Marte, ¿no? A un planeta que hace un frío tremendo, donde no hay gravedad suficiente, donde de partida solo irían algunos, porque el tamaño de Marte no da para que migremos toda la Tierra allá, así que vamos pensando que algunos tendrán que quedarse aquí y otros allá. Y todo un desgaste enorme, fascinante, en que no estoy contra la carrera aeroespacial, pero simplemente piénsenlo, ¿no? Gente fascinada con pensar en ir a vivir a Marte, en vez de utilizar esa misma energía y esos mismos recursos para cambiar y hacer posible la vida futura en la Tierra. Cuando yo les digo, vamos a Marte, ahí nadie dice, ¿pero cómo? No, no, la gente dice, no, esa es la ciencia del futuro, eso hay que desarrollarlo porque ahí es donde la solución de la Tierra. No, la solución de la Tierra está en la Tierra. En eso que una gran autora norteamericana que se llama Donna Haraway llama el no nosotros, que nos gusta tanto hablar, ¿no? El no nosotros culpable, ¿no? ¿A quién culpamos? Capitalismo, liberalismo, conservadurismo, neoliberalismo, ¿no? Son conceptos abstractos, ¿no? Que no dependen de nadie, que pareciera que vivieran como entelequias en un lugar, ¿no? Como si no fuéramos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de cambiar la relación con el mundo. Pero para eso hay que poder imaginarlo. Y las artes y las humanidades, hace mucho rato, no voy a decir, digamos, una fecha exacta, porque por cierto, estos movimientos intelectuales no son de un día, pero hace mucho tiempo que vienen planteando la necesidad de cambiar nuestra actitud con el mundo. Y que, sobre todo, lo que me interesa proponer es que ese derecho a la imaginación debe propender a una alternativa al fin del mundo, a una alternativa a que no tengamos que enviar a algunos seres humanos a vivir a Marte para poder imaginar un futuro. Esta idea, por eso que yo no presento ni una imagen visual, ni una referencia musical, ni una referencia poética exacta. Yo estoy hablando simplemente de un concepto general, y por eso menciono la palabra estética, de un concepto general de percepción del mundo, de relación con el mundo, que nos invite, de alguna forma, a que cuando te digan que lo mejor es esperar a que vayamos a vivir a Marte, podamos anteponer también con imaginación la idea de que no es posible que nos quieran convencer de tamaña aventura cuando en realidad se está destruyendo el lugar donde vivimos hoy, no donde van a vivir los hijos de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, sino que hoy. ¿Ya? ¿Y cuál es la alternativa que nos ofrecen? Es, bueno, o esto o algo así como la destrucción de los sistemas conocidos. La verdad es que ya ni siquiera se trata de una cuestión política, o más bien, se trata de eso que la estética, que la percepción del mundo representa en cuanto percepción política. Y por eso que el arte y las humanidades, digamos, entran directamente en esto, porque permiten hacernos pensar en lo que nadie quiere ver, ¿no? En eso que no puede ser que no represente una cantera fundamental de pensamiento, que es que los que vivimos en la Tierra, que Donna Haraway los llama los terranos, ¿no? Para no terrícolas, ¿no? Los terranos, tengamos una mínima intuición de decir, yo no quiero ir a vivir a Marte, yo quiero encontrar una solución aquí y esa solución la podemos encontrar juntos. Sin duda, hay registros fundamentales, lo que ocurría con
todos los movimientos, digamos, que iban hacia una tendencia global de relación con el cambio global, digamos, o sea, una tendencia de los países en general, era muy importante. Por supuesto, han ocurrido eventos políticos radicales en el último tiempo que han cambiado esa historia. Se han bajado de los acuerdos internacionales que tendían a decir no podemos seguir en este concepto de extractivismo, en este concepto de explotación del planeta, como si el medio ambiente no tuviera que ver con el ser humano. Este es el gran problema. Y el arte y las humanidades ayudan, y han ayudado desde siempre, así como las ciencias sociales y las ciencias biológicas, a comprender esta dependencia entre medio ambiente y ser humano como cosas que son imposibles de pensar por separado. No es que cuando se terminen las condiciones medioambientales se van a morir las abejas. No, cuando se terminen las condiciones medioambientales se van a morir las abejas y nosotros, ¿ya? Y no puedo creer que nosotros estemos preparando algo así como nuestra nave para huir, ¿ya? Y aquí es donde viene la analogía fundamental con lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia, cuando escuchamos que hay países que quieren comprar todas las vacunas para salvarse ellos, ¿ya? Y este es el pensamiento que me interesa, digamos, romper, y que el arte tiende a romper. La idea, ¿no?, de que puede existir algo así como una aislación, una reconcentración en eso que llamaríamos nosotros, salvémonos nosotros, ¿no?, sin comprender que la dependencia universal, global, ¿no?, de la humanidad depende de la humanidad misma. Desgraciadamente, los acontecimientos recientes han hecho que se cierren los países, se cierren las fronteras, se cierren las condiciones de posibilidad de comunicación. Y eso hace y nos obliga a pensar e imaginar, por supuesto, una alternativa que no vino desde el lado en que lo imaginamos, no vino desde la caída de un meteorito, no vino desde una crisis nuclear, no vino desde una crisis alimentaria o hídrica, sino que vino desde un objeto microscópico, invisible, tecnológico, que nos hace para siempre dudar de ese poder que cree tener el ser humano sobre el medio ambiente. Y aquí voy cerrando también, lo que busco es, digamos, que compartamos, digamos, desde la experiencia de lo sensible, porque cuando estas cosas ocurren, la inteligencia, la razón pura, la mente abstracta sucumbe, ¿ya? Piénsenlo respecto de los ritos que tanta falta nos hacen, del contacto que tanta falta nos hace, de la soledad en la que estamos, y que no es una soledad de la razón, es una soledad de los afectos, es una soledad de las emociones, ¿no?, y del contacto. Lo que nos tiene que hacer es pensar que ese registro estético, que ese registro de lo sensible, de lo emotivo, es fundamental para imaginar una solución futura a la vida en el planeta y no esperar que la vida extraterrestre del humano, no la vida extraterrestre de los extraterrestres, sino que la vida extraterrestre de los humanos vaya a solucionarse porque un grupo pequeño logra aislarse en otro planeta, diciendo, para decirlo de una manera bien coloquial, abandonando el barco. No podemos dejar que la humanidad abandone el barco, y ese barco es el planeta. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por esta, de nuevo, como siempre, poniéndonos frente a preguntas incómodas, para las cuales algunos tienen respuesta. Muchas gracias por estos inquietantes 30 minutos contigo. Te voy a leer ahora las preguntas que tenemos para ti. Dice, te voy a leer varias preguntas para reunirlas y que tú vayas haciendo tus anotaciones. ¿Cómo pueden las artes contribuir a un mundo unido del cual hacernos cargo medioambientalmente? Después, otra pregunta interesante. ¿Estás proponiendo una ética de la imaginación?
Y otra pregunta, veo en tu pensamiento una relación entre imaginación ética y política. ¿Crees que es plausible un acuerdo consenso entre imaginación y política? Ahí van tres. Bueno, muchas gracias a estos auditores, espectadores que han mandado estas preguntas. Eh, Voy a partir quizás de atrás para adelante, voy a mezclar estas tres cosas juntas. La contribución de las artes no pasa porque las artes hagan algo distinto a lo que las artes han hecho siempre. ¿No? Esta es una cuestión que para mí es fundamental. No se trata de una especie de readecuación, sino que lo que yo creo fundamental, y ocurre para todas las artes, tiene que ver con algo que los artistas tradicionalmente hacen, que es dar a ver, dar a oír, dar a tocar, seguir dando esa experiencia que, piénsenlo de la siguiente manera, cuando ustedes van al cine, o van al teatro, o van a la ópera, o van a la danza, y salen de ese tiempo, esa pausa de tiempo, es el tiempo que yo creo que es el encuentro, ¿no? Y que por supuesto, relacionado con ejes. Cuidado, yo aquí voy a usar una palabra que utiliza un gran escritor chileno del tema sobre medio ambiente y humanidades, que es Mauricio Ostria, un gran profesor de la Universidad de Concepción, que es que él dice, mira, no se trata de temas, no se trata de una cuestión temática, no se trata de ir a ver cosas sobre la contaminación, o el plástico, o el mar, o el medio ambiente. Se trata de ejes semánticos. Y ahí, en donde están los ejes semánticos, es donde lo hilo con las preguntas que me hicieron y que quiero responder. Las siguientes preguntas. Ese eje semántico estaría en la relación, por ejemplo, entre ética, política, por supuesto que sí. Entre imaginación y política, por supuesto que sí. Porque en el fondo, la situación que a mí me parece que es la más importante, esto tiene que transformarse en un movimiento que supera lo individual. Porque yo puedo compostar, yo puedo consumir menos plástico, yo puedo llevar mi propia bolsa, sí, pero esa es solo una fase. Hay otras fases superiores del proceso en el que tiene que estar en coherencia con esa actitud personal. Y ahí es donde la cuestión se pone más compleja, porque rápidamente, ¿qué nos dicen? Nos dicen que fracasaría el sistema que sustenta, ¿no? Ese consumo, esa relación, ¿no? Y nos dirían, bueno, si aquí no hay esta manera económica de relacionarnos extractivamente con el mundo, tú no podrías hacer tu arte. Y ahí es donde yo creo que hay que pensarlo dos veces, porque el arte se ha hecho desde mucho antes que incluso existiera cualquier idea, digamos, de simbolismo monetario, económico, ¿no? Y por cierto que ahí entra la cuestión de la imaginación compleja, como uno podría decir, ¿ya? Juntémonos a pensar la alternativa, juntémonos con imaginación a pensar la alternativa política, la alternativa ética, pero no me amenaces con o esto o el fin del mundo. Bien, Pablo, otras tres preguntas que voy a reunir para ti. Hablas de las artes en general respecto de cómo ellas ayudarían a imaginar otras posibilidades de la crisis, pero hay diferencias entre lo que proviene de la música, la pintura o la poesía, por ejemplo. Interesante aporte, ¿eh? ¿Qué hace aquí la música? Después tengo otra más. Tengo la impresión de que el arte ha contribuido históricamente a hacer diagnósticos certeros sobre el ser humano y su relación con el mundo y a hacer proyecciones sobre el presente advirtiendo de sus posibles peligros. Quizás sea esa su principal contribución, más que proponer modelos de mundo. Y la última de esta ronda, porque ya estamos en la hora. ¿Qué rol tendrían especialmente estos planteamientos artísticos e imaginativos en nuestra educación primaria? Y entre paréntesis te dice, buenísima charla. Está contento. Bien, la diferencia
es precioso. La diferencia, no hay nada más hermoso que la idea de la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué se las voy a plantear? Porque, piénsenlo, cuando nosotros recibimos la educación, la formación en las artes, en la historia, y esto no, por supuesto tampoco lo digo yo, esto lo plantean los grandes pensadores de la educación, ¿no? Venimos de una carrera en la que iniciamos nuestra vida jugando, ¿no? Iniciamos nuestra vida jugando y de pronto, en la medida que vamos creciendo, toda la relación con el conocimiento y las artes va quedando, la relación entre conocimiento y arte, me imagino al vínculo, no estoy pensando, el vínculo entre que saber de arte, saber las artes, practicar las artes, es algo que, como se dice en italiano, se pone aparte, ¿ya? Es decir, lo serio aquí es las ciencias duras, las habilidades, digamos, que nos llevan y nos conducen a ese trabajo que tú vas a tener. Por supuesto que está bien saber de música, y aquí es donde la especificidad de cada disciplina contribuye y es, de alguna manera, imposible de enajenar, más simple, de sí mismas, ¿no? Esa experiencia de la sensibilidad que la música te da, ¿no? Podría ser una música completamente abstracta, podría ser una música completamente concreta, pero pongamos un ejemplo histórico. Cuando en el año 1984 los prisioneros, liderados por Jorge González, hacen la canción Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos, dime si hoy día no sigue describiendo esa circunstancia. Y eso está en una letra poética que por supuesto no intenta hacer una declaración de ningún tipo, pero que te hace ver la realidad, que te devuelve a la realidad de otro modo. Y aquí paso a la pregunta siguiente, ¿no? Esa idea de la contribución de lo humano a imaginar es literal. El arte pone en imagen eso, ¿no? Lo pone en imagen. Y esa puesta en imagen, que puede ser visual, auditiva, sonora, puede ser odora, ¿no? Es decir, lo que busca, porque aquí también está la cocina, aquí también están las relaciones de migraciones culturales, de enriquecimiento. Aquí no tan solo estamos hablando de las grandes artes, sino también de todo lo que, de qué es el universo de la experiencia sensible. Y entonces, esa idea de la advertencia, que la entiendo, digamos que el arte ficcionaría mejor esta especie de crítica negativa, esta negatividad, por supuesto que sí, que esa capacidad la tiene, de imaginar la distopía, como se dice, ¿no? Lo contrario a la utopía, ¿no? La distopía. Es una posibilidad, pero también tiene algo que es fundamental, que se llama anticipación. El arte tiene la capacidad de la anticipación. Esa anticipación que te dice, que voy a decir la palabra que siempre digo, mis alumnos se ríen porque siempre ando transmitiendo con ella, la prolepsis, como se dice en retórica. Es decir, que los signos estaban todos ahí y tú no quisiste verlo. Esto, la literatura, el arte, la poesía, siempre juega con esto. Están todos los signos ahí. Tú tienes que juntarlos, tú tienes que articularlo. Y por último, el rol en la educación, fundamental. Fundamental superar las barreras que tenemos en nuestro país de creer, por ejemplo, algo que hoy día se ha contradicho de manera elocuente, de creer que los estudiantes solo aprenden cuando van al colegio. Nosotros aprendemos, todos los seres humanos aprendemos siempre, aprendemos todos los días, nunca dejamos de aprender. El niño no aprende cuando va al colegio, el niño aprende con tu ejemplo. Y lo voy a decir bien radicalmente, porque los padres me preguntan a mí, cuando doy charlas a veces sobre temas de bibliotecas y libros, me dicen, pucha, mis hijos no leen. Y yo le pregunto, ¿y usted qué hace? No, bueno, ellos tienen que leer, como si fuera la labor de los niños leer, la labor de los niños aprender música. Y eso también es fundamental para poder imaginar un futuro. Si tú quieres que tus hijos lean, tú tienes que leer. Porque si tú ves 4 horas de televisión al día, no puedes esperar que tu hijo no haga lo que el ejemplo tú le das. Y lo mismo va a ocurrir en el ámbito de la ecología, lo mismo va a ocurrir en el ámbito del medio ambiente. No esperes que tus hijos hagan algo distinto de lo que tú haces. Y ahí está la alternativa del futuro, cambiar la forma en que nosotros hacemos. ¿Vale? Esa sería mi propuesta para la educación. Pablo, la última pregunta, porque ya estamos en la hora y son 10 minutos de preguntas. Dice así,
Y esto es casi como para cerrar el mismo discurso que acabas de hacer. Kant, en Los sueños de un visionario, sostiene que el reino de las sombras es el paraíso de los soñadores, porque es en las tinieblas en donde la imaginación trabaja más activamente que a plena luz. ¿No será que esta crisis ha extremado esta imaginación, pero que una vez superada saldremos como hoy en Europa en la calle a disfrutar el tiempo estival evadiendo el peligro inminente? Uy, qué linda pregunta. Oye, El li- espérate, entre paréntesis, se ríe, jajaja, ja, ja, y cierra comentando, gracias por Edifica tu Casa, excelente espacio de reflexión y un invitado inspirador. Así que vamos, que esta es tu última respuesta. Bien, bueno, si tú me tuvieras que me preguntaras a mí, digamos, ¿quién está en la lista de los sujetos que nos han ayudado mucho a que nosotros pensemos este mundo de otro modo? En ella está precisamente el señor Kant, ¿no? Pero eso sería una larga discusión y no quiero abrumarlos con eso. Voy a ir primero a la parte, digamos, de lo que está ocurriendo en Europa, que me parece muy importante la reflexión que hace la persona que hace la pregunta. Y tiene que ver, lo voy a tomar de un escritor maravilloso que recomiendo absolutamente, que se llama Sebald, S-E-B larga A-L-D, Sebald, y que vivió durante el siglo XX, desgraciadamente murió muy joven, y que en un libro que tiene que se llama La historia natural de la destrucción, tremendo libro, pequeño pero tremendo, hace todo un recuento sobre la destrucción de las ciudades de Alemania por los bombardeos de los aliados. Y entre las reflexiones que hace, que son muy hermosas, las recomiendo realmente, eh, seguramente está en la Biblioteca Pública Digital, así que en estos tiempos puedes ahí pedirlo, la Biblioteca Pública Digital de Chile, que es muy importante, eh, y dice la impresión que tienen los intelectuales que inmediatamente después de que termina la guerra, la gente vuelve a la vida social como si no hubiera ocurrido nada, ¿ya? Y tiene varios pasajes donde habla sobre esto. Ahora, esa idea de que porque estamos en la calle, porque salimos, porque disfrutamos, ¿no? Es una especie de nuevo de polaridad que de nuevo pareciera que es como que nos está diciendo que ¿cuál sería la alternativa? ¿Quedarnos en casa y no salir nunca más? Si está el sol allá afuera, si están las personas allá afuera, esa especie de inconsciencia que el ser humano necesita para una cosa que es fundamental en el proceso vital que vivimos, que es el olvido, que es la administración de lo que no queremos ver. Y esto es parte de la situación en la que nos encontramos hoy en día a propósito del cambio global. Es, pucha, realmente, si estuviéramos todo el tiempo pensando, tampoco seguramente llegaríamos a la solución que necesitamos. Por eso que es importante un nuevo equilibrio respecto de las tinieblas y la luz. Y aquí tomo la metáfora kantiana acerca de que la creación estaría más ligada a las tinieblas y lo que no, digamos, lo que evidentemente está diciendo Kant, mientras los filósofos estamos a la luz, ¿no? O sea, mientras los artistas en las tinieblas, nosotros en la luz. Y eso es de nuevo lo que me parece a mí, que el arte contemporáneo, que el arte, digamos, que de alguna manera se compromete con estos ejes semánticos que yo he mencionado, ojo, no tan solo los temáticos, porque a veces hay gente que vende el cuento, ¿no? Aquí son los ejes semánticos lo que importa, efectivamente la profundidad de la obra, que efectivamente esté remitiendo a una experiencia vital, distinta, que permita imaginar de otro modo. Esa imaginación de otro modo le va a abrir las puertas a cada niño, a cada niña, a cada adulto, porque todo el mundo piensa en los niños cuando piensa en la educación, a cada adulto para poder imaginar un futuro que no sea en Marte, que no sea en Marte, no dejen que les vendan eso, porque básicamente no seremos nosotros los que iremos allá, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Pablo. Te despedimos con un aplauso así atronador. Y te agradecemos mucho por este espacio que nos has dado en tu agenda. Yo creo que estamos todos felices de haberte escuchado. Nos has traído un poco de luz en estas tinieblas
Y bueno, ahí está tu público para que te despidas. Muchas gracias a todos los que asisten. Solamente invitarlos a que sigan participando de Artifica tu Casa, porque realmente hoy, en un contexto, digamos, en el que tenemos que imaginar alternativas, esta es una, y me parece tremendamente positiva y sobre todo democrática, accesible, gratuita, pública y de calidad. Así es que muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todo el equipo de Artes y Cultura de la Universidad Católica y, por cierto, gracias a todos los espectadores. Y para finalizar, les recordamos que el próximo miércoles a las 18 horas contaremos con otra invitada. Es Carolina Urrutia, filósofa de la estética, especialista en estudios de cine y profesora de la Facultad de Comunicaciones de esta universidad. Y ella va a hacer una charla sobre cine chileno contemporáneo, poéticas y narrativa, después del novísimo cine. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes, soy Carolina Urrutia, profesora del Departamento de Dirección Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones y directora de la revista de cine La Fuga. Los invito a acompañarnos a un nuevo Artifica tu Casa a conversar sobre el cine como gran testigo, huella e imaginación de nuestro presente. El próximo miércoles dialogaremos sobre el cine de ficción realizado en los últimos 5 años en Chile. Nos vemos. Muchas gracias.